tenemos pan. Ahora sí hay pan. Ya tenemos pan. Tenemos cafecito. Y si Walmart quisiera, tuviéramos su patrocinio. Deja que llegue a más vistas esto. Sí. Y creo que ya... Y luego el estrellato. Oye, ¿por qué Walmart? A lo mejor dentro de los views hay alguien ahí que tenga su panadería y ahí... Yo tengo un amigo que tiene su panadería. Ahí está. ¿En serio? De decirle, sí. Ey, Dile, pues se te está... a él se le está A él durmiendo. se Es una gran oportunidad esto. Oye, hay influencers que cobran con sus historias para una Ya comida. sé. Así dile tú, ¿cuántas historias por 3 conchas? Es bueno. ¿Ya empezó eso o no? No. Okay. Todavía no. Pero ya va a empezar. Voy a saludar. Paz de Cristo y muy buenas a todos. Bienvenidos a Compartiendo el Pan, donde servimos la mesa. Y compartimos las ideas. Amén. Perfectísimo. Gracias por una vez más estar aquí y gracias de nuevo a Josué, que tengo aquí a mi mano derecha. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya en este sábado se había alargado un poquito la semana, pero lo bueno que ya llegamos. Y no se dejaba venir el frío, se alargaba también. Pero bueno, hoy menos, por lo menos está menos cálido. Sí, por lo menos. Ya algo. Ya nos vamos acomodando. Ya casito. Y ahora sí, miren nomás. Aquí está el pan. Como se los prometimos. Y tenemos tacita con todo y corazoncito, miren. Estamos románticos. Y tengo a mi mano izquierda a un invitado muy especial que se llama, preséntate. Eli Martínez, y no sabía si podía hablar hasta que me presentaron o no. Pero estaba muy callado. Dije, no sé. Es que no sé si está en audio en algún lugar. Dije, a lo mejor es sorpresa antes de que me presenten. Todavía no hay Pero, manera de hacerlo, ¿no? sí, pues como no traían pan, pues dije, voy a traerles pan porque no se animaban ustedes a traer un pan. Entonces, Porque piden pan y no les dan. Vino de 4 horas a traer el pan. Bueno, si yo siendo malo sé dar cosas buenas, ¿no? ¿Cuánto más? Cuanto más el padre que dará pan al que necesita. Al que hable lenguas, póngalo en los comentarios, por favor, con esto que acaba de decir hermano Lee. Les agradezco la invitación, les agradezco que me tomaran en cuenta para estar aquí y por eso quise traer un tema sencillo. Ajá. Por eso quise traer algo que no batalláramos mucho. Ese tema sencillo y así bien básico es ¿por qué se van de la iglesia? Tómela, así de fácil. Ustedes nomás googleenlo y les va a salir todo. Así que quedamos despedidos. Bye, Dios los bendiga. Bueno, fue corto esto. Están todos los tutoriales en YouTube. Y bueno, algo muy importante. De aquí arrancamos después de este podcast a grabar otro podcast porque nos engalana la visita de un podcaster con trayectoria como lo es nuestro hermano Lee y nos invitó también a su podcast. ¿Cómo se llama? Aprende la luz y oye, 60 seguidores se dicen fácil, pero juntar a mi familia fue pero no, tengo un podcast que se llama Aprende la Luz y ahí les voy a dar el link a ver si pueden ponerlo. Me hacen el favor y si les gusta pues denle un vistacito al otro, no les cuesta nada, es gratis. Claro. Ahí lo pueden ver. Claro. Más con que le digas a tu familia que también vean el de nosotros. Así es. Creo que podemos juntar las familias. Vamos haciendo las 3 tribus. Nos van a faltar algunas ya para las de Judá. Mi esposa y mi mamá son los que llevan el club de fans, entonces les voy a decir que hacer una vuelta de ustedes. Nice. Pues bueno, este tema nos lo ha planteado precisamente Eli, Josué y yo. Hemos roto todos nuestros planes de otros temas que eran prácticamente uno por tomarlo y dijimos vamos a darle prioridad aquí para el invitado y un gran tema que comentar. Quiero aclarar algunas cosas antes de iniciar el tema, algo que nosotros ya lo habíamos platicado, pero para que alguien va a ver el título y se va a meter por morbo a esto. Entonces, cuando hablamos de por qué se van de la iglesia, vamos a hablar de la iglesia en general, la iglesia de Cristo. No estamos hablando de un templo en específico, no estamos hablando de un número de iglesia, no estamos hablando de una institución, aunque nosotros pertenecemos a la misma, pero queremos hablar de por qué la gente se va de la iglesia. En otras palabras, por qué alguien deja la fe.
por qué alguien deja de ser cristiano, deja de considerarse seguidor de Jesús. Y entonces, solamente para aclarar ese punto, porque no esperen historias de terror o historias morbosas sobre situaciones o personas, aunque pues creo que es tan general que puede ser que cosas se repitan y se sientan muy específicas para alguien en su propia iglesia. Gracias por especificarlo. Yo supongo que justo en este momento unas 15 visitas ya se fueron. Porque esperaban la anécdota de su respectiva iglesia o distrito. Pero exactamente es así. Es la iglesia de Cristo la que vamos a tratar de tomar. De hecho, pues aprovechando que ya nos aclaraste cómo es el enfoque del tema, ¿qué te parece si nos introduces? Sí, pues lo que sucede y la razón que queremos tocar el tema es porque a la generación a la que yo pertenezco, que es los millennials, y ustedes que pertenecen a una generación abajito, ¿no? Notamos que muchas de las personas con las que yo compartía en la iglesia, muchos con los que crecieron conmigo, ya no están ni siquiera en la iglesia, sino ya no están en la fe, ya no se consideran cristianos. Nosotros pertenecemos a una iglesia donde pues, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, y el día que yo me bauticé fuimos 16, y de esos 16 yo creo que puedo contar al menos, creo que solamente a 3 que seguimos todavía en el camino. Junto a eso, pues otra gente que he conocido en el camino, aunque no pertenezcan a mi iglesia, pero gente que he conocido y que de repente se salen de la fe, dejan de creer, la vida les sucede, algo pasa y se dejan. Entonces, por eso pregunto yo y por eso lo traigo a la mesa, ahora que compartimos ideas, pues compartamos ideas de por qué creen que esté sucediendo esto, por qué la gente deja de creer en Dios. ¿Será que dejan de creer en Dios o será que dejan de creer en una institución o que dejan de creer en un sistema de organización? ¿O qué será el punto de por qué la gente se va de la iglesia? Bueno, ¿quieres empezar? No, dale tú. Dale tú y yo. Yo brinco en el tren. Es un amplio tema. Yo supongo que hay muchas fuentes, hipótesis, teorías. Hay gente que ya se ha animado a investigar el tema, aún siendo muy delicado, y que sí se han centralizado a lo mejor en denominación, algunos en su propia institución. Y bueno, en lo que yo he logrado ver, casi se ha tratado de decir que hay una pérdida de generaciones. Digamos, la hipótesis más aceptable es por discipulado, por falta de discipulado. Y con todo el ambiente social que hay ahorita, es como que nos ganaron el territorio, fueron a lo mejor un poco más hábiles, más persuasivos, más actuaron con un poco más de aprovechamiento en el tiempo para atrapar a las nuevas generaciones. Y cuando ya la iglesia quiso actuar, o ya el maestro de escuela bíblica empezó a darse cuenta de todo esto, era demasiado tarde. Las generaciones ya habían crecido. Eso es una hipótesis muy aceptada, de hecho, por algunos escritores que traigo aquí. Pero a mí me gustaría una fundamentación, primero que nada, bíblica. Hay un texto que el hermano Josué tiene, sí, que ha preparado, que es con base a lo que sucedió por allí en Jueces, ¿no? Sí, pues están en el libro de Jueces, en el capítulo 2, hablando ya de la muerte de Josué y de su generación. No de Josué, de Josué y de su generación. En el capítulo 2, versículo 10 dice: y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. A mí, en lo personal, considero que eso es un vivo ejemplo de lo que está pasando con las generaciones, de verdad, con las generaciones jóvenes que están ya dentro de la iglesia. Vienen con una historia, con unos fundamentos, con una familia que a lo mejor sí estuvo en la iglesia, y dentro de de su crecimiento dentro de la iglesia, a lo mejor sí se emocionaron, lograron ir a actividades, a campamentos, a lo que sea, se emocionaron y estuvieron sirviendo por esa misma emoción, por pertenecer a una parte de un grupo. Uh-huh. Pero en realidad un fundamento fuerte a lo mejor no se les pudo dar. Porque en lo personal me ha tocado ver lugares donde hay muchos adultos mayores en iglesias, ¿verdad? Y hay un grupo de jóvenes pequeños que todavía no son capaces de poder independizarse. Pero la edad donde se independizan y de su propia voluntad están
asistiendo a la iglesia con regularidad, que están teniendo una relación con Dios fuerte, ya no están, ¿verdad? Y parece como que ese es el lugar donde se pierden. Y a lo mejor hay momentos donde uno puede pensar, no, pues es que cualquier corriente o algo ocurrió en ese momento para que se salieran. Pero en realidad siento que el hecho de que se hayan desaparecido hasta ese momento nos indica que una fundación no tenía, una fundación fuerte no la tenían, ¿verdad? Porque significó que, pum, se le dio un empujón para la derecha o para la izquierda y se desmoronó totalmente, ¿verdad? Y en sí, a lo mejor en nuestro lugar donde nosotros estamos viviendo, me ha tocado verlo, me ha tocado un empuje muy fuerte dentro de lo que es el ambiente político y cultural, ¿verdad? A mí me tocó estar en algunos años en la universidad y en los cursos básicos, casi era lo primero que se atacaba, ¿verdad? Cursos de religión del mundo, te enfocabas 2-3 semanas en una religión animista, en una religión en los musulmanes, que toda se considera de una manera pues cristiano, derivante de la cristiana, pero en cuanto llegabas al cristianismo te decían, ustedes ya conocen de eso, y seguían adelante, ¿verdad? Como que ahí no le daban mucha importancia. En bioquímica te decían, todo lo que tú has creído o hasta donde tú has pensado, lo has tenido mal. Estas son las teorías que se han presentado, y no te las presentaban ni como teorías, nomás te decían, esto es el hecho, esto es la realidad, ¿verdad? Y te lo pintaban muy bonito. Y aquellos que no tenían bien un fundamento, como que le explicaban un hoyo en su fundamento, y de ahí, de esa misma pregunta, le salían muchas después. Y es que lo platicábamos ahorita, ¿no? Que a veces cometemos el error de que en vez de dar fundamento, teníamos miedo de que se nos fueran antes de que pertenecieran a nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Que en vez de darles clase bíblica, tratábamos de a lo mejor pegar un mensaje con alguna película que estuviera de moda, o traer pizzas para que se quedaran los jóvenes, o ir a X cosa, que en vez de dar una base para que se sustentara en cuál es pues, su creencia. Hablábamos también de la analogía de cómo cuando alguien va al gimnasio tiene que destruirse el músculo para volverse a unir y que se haga más fuerte, y que nosotros estamos en un contexto donde las preguntas no eran bien vistas, tan así que una frase muy común en el mundo cristiano es de que hay cosas que no nos toca saber a nosotros, que son misterios para Dios, o preguntar es muy cerca de la duda y eso es pecado. Y entonces no se abrazaban las preguntas, no se abrazaba el poder crecer en nuestra fe, y no había fundamentos. Lo ves esto, repito, esto es en el mundo cristiano en general. ¿Cuántos cantantes que de la noche a la mañana aparecieron y eran influencias sobre la juventud de cantantes cristianos, y luego de repente salieron con ideas muy locas y ahora ni siquiera pertenecen a la fe? Porque sin fundamento, pues no, los vamos adelantando porque para que vayan subiendo, para que se queden, pero no había un fundamento. Y así pasa también en las generaciones. Pensaban que con el talento bastaba para que se quedaran. Y una vez que se encontraban con todo el amplio abanico de opciones, de pensamientos, de dudas, y sin ninguna respuesta más que solo cantar, más que solo participar en la iglesia o algo así, terminaban cayendo en alguna idea errónea que se les contagiaba en la mente. El conocimiento, fíjense cómo yo lo que trato a lo mejor de identificar en este texto y el testimonio que dice Josué es: el conocimiento sienta bases y canaliza las emociones. Y ahorita es un tiempo donde lo que yo veo es que mucho piensa la iglesia que si faltó conocimiento, ya es muy tarde a lo mejor para darlo, y hay que ayudar a las emociones. Y es donde entran las técnicas de la pizza, de dar enseñanzas de las películas, de hacer sentir bien, de que no esté a gusto, de que no vuelva a sufrir esa crisis otra vez porque no va a tener conocimiento, pero no le estás dando nada, solamente le estás apapachando en la situación victimaria o ya dudosa, sin sentido en la que está. Entonces la persona solo le falta un brazo, ponle un curita. ¿Un curita? Sí, cuéntale un chiste. Sí. Y se acabó. Pasa, me pongo a pensar en la iglesia primitiva y digo, por ejemplo, en la historia de Ananías y Zafira, cada vez que ellos caen, mandan a los jóvenes a que saquen el cuerpo.
Entonces los jóvenes están viendo cómo sacan cuerpos del contexto de comunidad. Y ahora nosotros tenemos miedo de que sepan la realidad de la iglesia, tenemos miedo de darles mucha doctrina, mucha disciplina, tenemos miedo de cómo incluso cambiar las palabras como pecado, por cambiarlas por errores o por sufrimientos del pasado, porque nos da miedo que se vayan, pero de todos modos están yendo, pues mínimo que tengan una base, un fundamento para que el que se quede, que verdaderamente se quede, y no pues poner un curita en una herida muy grande y de todos modos al final se van a desangrar. Déjenme darles unos datos que tengo de un libro llamado Me Perdieron. Así el libro muy digno, ¿no? Ay, estuvo muy agresivo ese Muy libro. bien. Este es un autor llamado David, ¿cómo se pronuncia el apellido? Kahneman. Kahneman. Sí, pues, casi suena a cinnamon. Pero esta persona hace un estudio que más o menos le lleva una década y lo termina por ahí en el año 2013. Ok. Voy a tratar de hacer un panorama sencillo, breve y general de lo que plantea en el libro. Didácticamente lo hace muy bien, lo parte en tres y prácticamente la primera parte tiene que ver con las razones de los que desertan de la iglesia. La parte 2 es las actitudes de la iglesia y la parte 3 es como sus posibles como consejos o pensamientos que él podría dar que ayuden a la situación, ¿no? Brindar. Entonces, en la primera estamos hablando de la falta de conocimiento, de la duda, de todo eso, y es precisamente lo que maneja el autor. Por ejemplo, tú hablaste de los millennials, que son tu generación, y nosotros dos somos generación Z, y aquí son prácticamente los que están en el choque, están las pérdidas más altas. Lo que son las iglesias clásicas de Estados Unidos se estaban volviendo, según las estadísticas de él, en iglesias antiguas con también asistentes de una edad avanzada. Uh-huh. Y las iglesias que empezaron a tener un auge para las nuevas generaciones, como las pentecostales, también nosotros que somos de una denominación de pentecostalismo clásico, empezamos a hacer una iglesia con mayor índice de gente adulta. Uh-huh. Y eso es algo que la persona que esté viendo esto haga un sondeo en su iglesia y fíjese qué tantos son mayores. Más asómate. Más asómate. Si metes la cabeza y huele a ungüento, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, cuando dicen pónganse de pie, todos se quejan. Oh. Que eso me pasa a mí. Sí, creo que ya estamos contagiados. Es fácil verlo, reconocer ahí, pues, las edades, ¿no? Pero en fin, perdón, es que Estuvo bien, es que es una observación, pues, de nuestra propia experiencia. Ahora, él dice precisamente un proceso en 4 etapas, o 4 puntos, 4 elementos de la pérdida de estas personas. La primera es la fe interrumpida, es cuando inician las dudas. Para él, las dudas fueron como el factor de crisis que no pudo ser ayudada. Entonces, como dice Josué, entraron a la universidad y empezaron a tener todo este problema de ciencia en contra de la religión, de ideologías nuevas, de construcción de las principales ramas morales de la sociedad, que mayormente son judeocristianas, y empiezan a hacerlas como de lado. Y estos, como la mayoría son millennials, en el año 2013 estaban entrando a sus 20s o apenas llegando a los 30s, y de lo que habla el autor es que en su adolescencia eran personas muy activas. Y las estadísticas hablaban de que en 2006 para adelante, 2005 para adelante, 4 de cada 5 adolescentes ya asistían a una iglesia, eran muy activos, eran muy apasionados, pero después 1 de cada 5 quedaba en la iglesia. Uh-huh. Y los veinteañeros que eran adolescentes apasionados pasaban a ser ya. Se extraviaban, dejaban de ir a la iglesia, tenían dudas, eran rebeldillos, y es cuando se dice que es la fe interrumpida. Y luego habla de que empiezan a tener estas muestras de crisis, de que como no tienen acceso al conocimiento, empiezan a hacer muchas preguntas y se empieza a ver como cierta actitud que no le gusta a la gente en general. Empiezan a alienarse, que es separarse de la comunidad, empezar como a tener un ojo crítico de todos y ellos ya no sentirse parte de la comunidad.
y a tener cierta rebeldía con la autoridad. Esto produce 3 tipos de personas. Los nómadas, que se van y andan buscando su camino, allá tratando de cazar al conejito a su propia manera y comer. Y los pródigos, que van y regresan. Y los exiliados, que son los que la iglesia dice, este tremendo ya se lo chupó el diablo, ¿no? Ya va. Ya va, y la misma iglesia tiene esa actitud exiliadora, o ellos mismos toman un exilio personal. Hay errores, ¿no? Y lo vamos a ser sinceros, de que hay errores tanto en las cosas que pasó en la iglesia, que no hubo el lugar en donde alguien que tenía dudas fuera a preguntar. También como hubo error de alguien de decir porque no me saben responder y se empieza a sentir como fuera de la comunidad, empieza a decir que la iglesia es esto y empieza a empujar todo hacia la iglesia y no se siente parte de. Entonces hay errores en los dos lados. Menciono esto porque cuando pensamos en por qué se va la gente de la iglesia, me imagino que hay historias de que alguien va a tener de que a mí me hicieron esto y esta persona dijo esto y están todas estas historias, pero recuerden que no estamos hablando específicamente de un lugar, sino de la iglesia en general de Cristo. Entonces, ¿por qué la gente abandona la fe? No es porque te hicieron algo malo, porque, repito, no hablo de un lugar. Uno abandona la fe porque no tenía raíces, porque tal vez no le lograron contestar una duda, pero si no se pudo contestar una duda es porque también, pues, que estabas creyendo que una duda te tumba todo tu sistema de creencia, ¿no? ¿Qué búsqueda tenía esta persona también? O sea, cuando tienes una duda sobre algo que amas, que deseas saber, que no te quieres separar de eso, le buscas. Hay un autor, Alvin Plantinga, que de hecho es un buen argumentador en contra del problema del mal, que dice, el conocimiento básico de Dios existe en el hombre, pero es un conocimiento que cuando ya hay una fe real, produce que ante la duda sigas buscando. Tu conocimiento básico lo buscas hacer crecer porque ya sabes que está ahí y no te quieres separar de eso. O lo dejas morir. Sí. Pues de hecho ahorita vamos a entrar en consejería matrimonial, ¿no? Porque en sí, pues... Ya tengo mi tacita. Con todos nuestros años de experiencia, con nuestros amplios años de experiencia en cada uno de nuestros matrimonios, yo creo que si alguien está capacitado... Somos nosotros. Sí, 2 añotes. Dicen que mon. Vamos para 3 ya que estamos por experiencia. Yo 7 años me los arrastro. 7 años de experiencia. Me gusta mucho el pensamiento de que si en un matrimonio hay problemas, el problema no es del uno del otro, es de los dos, ¿verdad? Ese pensamiento se hace que se puede acarrear también juntamente con tu relación o con tu matrimonio con Cristo. O sea, si dentro de todas las cosas Él es el novio y tú eres la novia y en sí la relación tiene que funcionar, entonces en una parte o dos dentro de las dos partes se tuvo que había un conflicto. Cristo es perfecto y siempre está dispuesto a escucharte y siempre está dispuesto a estar ahí contigo, a responderte lo que sea. Así que Él no falla. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Verdad? Es uno. O sea que, así como tú lo decías, Eli, de que en sí la iglesia tiene sus problemas, pero también tenemos los problemas nosotros o las personas que se deciden separar, porque en sí, ¿dónde estaba el fundamento? La iglesia en lo personal, siento que se ha vuelto ha tratado de hacerse un poquito más espiritista, tratando de alejarse de las ondas del mundo. Y sí, no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero estamos en el mundo. Así que en realidad nuestra fe debería de poder estar guiando nuestra vida física también de este mundo, de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Sí. Espera, dame otro ejemplo de por qué estamos de espiritistas. Ayúdame a entender un poquito más de eso. Como por ejemplo el hecho de decirte, no, pues trata de apartarte del mundo. Todo lo que puedas escuchar en la escuela o todo lo que puedas escuchar dentro de la ciencia se puede volver erróneo, ¿verdad? Olvídate totalmente de eso, ¿verdad? Te separas totalmente de las ciencias y dices, no, pues nomás lo que dice la Biblia aquí está correcto, ¿verdad? Y caen a los extremos de negar toda la ciencia. Sí, de irte de un lado al otro. Ok. Y ahí es donde, te digo, te pican un hoyo y como que te desinflas. Como si fuera un juego de Jenga y movieron la pieza clave y se boom, y se fue.
Vale. Pero también hay bastantes ejemplos de personas que a lo mejor no eran cristianos, ¿verdad? Pero que tuvieron una duda o que tuvieron un amor por el conocimiento, ¿verdad? Está el libro ese de Buscando a Alá y Encontrando a Jesús, ¿verdad? Que dentro de su misma, dentro de su mismo contexto musulmán, logra entender que hay cosas que no tienen sentido y terminan yéndose al cristianismo. Hay personas que eran ateas y que por el estar buscando pruebas del en contra de Cristo, se terminan haciendo cristianos. Porque en realidad te pueden aventar muchísimas cosas que te dicen, no, es que esto no tiene sentido. Pero si te pones a investigar bien y ves que la gran mayoría de los historiadores, de los arqueólogos, prueban y están de acuerdo de que existió Jesús, que lo que se escribió está fundada en hechos, y te pones a pensar bien en el sufrimiento de los apóstoles, de la iglesia primitiva, y en decir, la iglesia nunca estuvo en poder, o sea, la iglesia primitiva no estuvo en un lugar de poder como para poder transmitir todo esto. No tuvo varias personas que pudieron ser testigos de todo esto, todos dijeron lo mismo, todos impulsaron lo mismo y morían por lo que creían. Sí. Entonces te das cuenta, no cualquiera muere por una mentira. Y eso funda a lo mejor por el hecho de estar buscando el conocimiento, pero te funda una fe que está a prueba de científicos, que está a prueba de historiadores, que está a prueba de ateos, que está a prueba de cosas así. Yo creo que eso habla mucho de nuestra poca madurez en la fe, porque la fe no está peleada con la ciencia, ni está peleada con la lógica. Nos hemos hecho creer que la fe nos aparta mucho de los estudios y la ciencia, pero en la historia puedes ver grandes matemáticos, grandes biólogos, y hasta la fecha son cristianos. O sea, hay gente que cree en Dios y está en las esferas más altas del conocimiento, pero tenemos la idea de que ahora, no se pueden combinar los dos. Creo que ahora te entiendo un poquito más. Tenemos la idea de que Dios es solamente para las cosas del espíritu, y entonces como ya no encaja en mi vida diaria, entonces por eso la gente entra a una de estas tres, ¿no? De los nómadas, los pródigos o los exiliados. A mí me parece que también esto es un contexto muy pentecostal, que considero es muy, muy correcto. Ahorita están todos los juicios en contra de pues, los movimientos neopentecostales, que puedan ser a lo mejor demasiado enfáticos en la profecía, en el milagro, y la gente prácticamente va ahí para ver un show de poder del exponente de la palabra. Entonces no se alimentan, no tienen una fe sólida con argumentos, con una base racional en su cabeza, y al mismo tiempo que manifieste sentimientos correctos, sino que siempre están efusivos, emocionados, y poder, y yo quiero, y siembro, y tengo, y reclamo, y declaro, y arrebato. Perdón, yo siempre que escucho esa canción, yo siento como que un cholo me está diciendo arrebato. A lo mejor ya le arruiné la alabanza. Y la otra cara de la moneda, sinceramente, también es un extremo que puede hacer daño a la iglesia protestante, que cree no solamente en una interpretación meramente espiritual de las cosas, sino también lógica. El otro extremo es lo que acabo de decir al final, lo racional, lo lógico, lo escritural, pero que es más un intento humano, que se ve más como una superioridad de conocimiento en algunas denominaciones. Como estamos hablando de la iglesia de Cristo, hay denominaciones que tienen sus tipo influencers o páginas, muchos muy dados a las ideas calvinistas, a la predestinación, a la salvación por gracia, y tienen una gran medalla de superioridad teológica que tratan de poner y catalogarla solamente para sus denominaciones, y un pentecostal queda como un neófito emocional, espiritual, que no tiene bases en la fe. Pero ellos, con todo ese movimiento y toda esa superioridad de conocimiento, hacen una élite de fe donde los que apenas están queriendo conocer son golpeados, tachados, son arrastrados por todo ese peso de razonamiento que tienen ellos,
y no tienen ni la oportunidad de llegar a ese nivel porque no hay un discipulado de parte de ellos, ¿no? Y es una de las razones por las que yo pertenezco a esa a la que pertenezco, porque una fe así es una fe muy fría. Ajá. Y la verdad, estar en un servicio donde todo es lógico, o estar en una fe donde todo se tiene que meter al razonamiento, y entonces cuando tengo una enfermedad, cuando tengo algún problema, y tener que estarle dando vueltas a cómo oro para que se haga la voluntad del Padre sin tener que interceder, tener mucho cuidado con eso. Y creo que por eso cabe mucho, por ejemplo, Pablo hablando a los Corintios, 1 Corintios, se necesitan las dos cosas, ¿no? Jesús, sabiduría de Dios, y Jesús, poder de Dios. Ajá. O sea, las dos cosas. Buenísimo. Se necesitan, y pues en la iglesia en la que estamos, pues hay que también balancearnos un poco más a tener sabiduría de Dios, pero sin dejar El poder. el poder de Dios. Me parece excelente. Ahora, ese equilibrio es el que yo considero bueno para una sólida conversión. Sí, porque escuchar el mensaje y sentirlo, creo que eso ya te fundamenta. Y entonces, igual que un niño, no toques porque te quemas, y hasta que no se quema no te va a creer. Pues, muchas veces así también en la fe, ¿no? Ya traía la teoría y la sintió. Ya la sintió. No, esto sí es cierto, ¿verdad? Sí. Y eso te hace fundamento. Entonces, repito, ¿no? Todas las cosas que vieron los de la primera comunidad de fe, y aún así no se salían, y había problemas de todos modos en la primera comunidad de fe, pero tenían ese fundamento, tenían las dos partes. Sí. Eso es lo que en mi interpretación también veo, es otro extremo que la iglesia ha estado colocando, y sí es en cierta manera un debate muy, muy bueno que debería de darse, cómo defiendes la parte espiritual y cómo defiendes la parte racional de la vida cristiana, porque estamos hablando aquí con lo que dice Josué, con lo que dices tú, que es un todo. O sea, no nomás somos meramente espirituales, pero tampoco somos meramente racionales. Entonces la fe debe de hallar ese equilibrio, y Pablo, me gusta mucho el texto que dijiste, está buenísimo. Ahora, chéquense bien. Si seguimos con David Cinnamon, tiene 6 actitudes que la iglesia tuvo, que lamentablemente, según las entrevistas a las personas que entrevistó, fueron actitudes que no ayudaron. Una es, la iglesia fue sobreprotectora. Segundo, la iglesia fue muy superficial en sus respuestas. Como el papá que le dice que el hijo pregunta que se va a quemar, y el papá no le da la razón de por qué se va a quemar, y nomás le dice, ¿por qué no? Porque yo digo. Porque yo digo, porque soy tu padre, un coño, y vámonos. Y eso también fue una cierta manera de responder de la iglesia para estas personas. La iglesia también tuvo la actitud anticientífica, la iglesia también tuvo una actitud represiva, exclusiva, de excluir a las personas, y la final, que es la que prácticamente dijimos al principio, sin posibilidad para la duda. ¿Ustedes la han visto? Sí, y todas esas cosas, por eso repito, yo sé que hay historias, yo sé que alguien está escuchando esto y está pensando en todas las historias que le pasaron. A lo mejor alguien fue dañado en la iglesia, a lo mejor alguien, tanto por un liderazgo como por alguien del cuerpo de la iglesia, los hubo dañado, les hubo hecho algo. A lo mejor fuéramos demasiado sobreprotectores y no sabíamos el porqué de las cosas, y lo mencionábamos antes de grabar, que entonces nuestra fe se convirtió en todo lo que no puedo hacer más allá de mi corazón por Dios, ¿no? O sea, se convirtió en reglas de cosas que no se deben de hacer. Vemos que todo fue muy superficial, nos dio miedo a lo mejor entrar en cosas, en terrenos difíciles, y por eso cuando alguien viene y te presenta otra teoría y te destruye todo lo que tú creías, Sí. Vemos que la iglesia fue muy represiva, a veces hasta injusta, lo debemos de decir. O sea, la iglesia fue injusta con las personas, no supimos cómo arreglar o cómo introducir la disciplina, y estoy hablando de toda la iglesia, no estoy hablando específicamente de una institución, sino de toda la iglesia. Y es exclusiva. Todavía hay muchos lugares donde hay iglesias donde si tú no tienes un pedigrí, si tú no tienes un nombre, no perteneces, no puedes subir los escalones. Y creo yo que eso tiene que ver con que la iglesia está manchada por algo que es, pues, nuestra humanidad, nuestra concupiscencia y el pecado en sí, ¿no? Desde que nosotros, pues, vivimos en este mundo y está el pecado, estamos manchando. Y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un edificio,
no es una institución, sino que somos las personas que nos juntamos, Ajá. va a haber siempre el pecado, va a haber siempre la inclinación hacia lo malo, y entonces se van a convertir todos estos errores, tanto de liderazgo como de los miembros en sí. Y entonces, como hay todas estas cosas que se manchan, les decía yo a ustedes, se nos olvida que cuando nos hacemos hacia un lado y empezamos a criticar a la iglesia de todo lo que no nos gusta, se nos olvida que la iglesia es el cuerpo y yo también pertenezco a ese cuerpo. Entonces, si me quejo que en una iglesia no hay amor, yo soy parte del problema de que no hay amor. Si me quejo que en una iglesia son injustos y no hay pasión, pues me estoy reflejando a mí que no hay injusticia y que no hay pasión en mí. Y entonces el problema a veces somos nosotros. A veces somos muy injustos con la iglesia porque nos sentimos fuera de ella, pero pues tú también eres parte de la iglesia. Tú también es el problema de por qué la iglesia no es perfecta, de por qué la iglesia a veces cae en estos errores, porque estamos manchados de pecado y no vamos a llegar a la perfección. Y entonces la idea sería no nomás pues algo me hacen y me voy, sino tratar de pertenecer a un lugar. Sí. Platicaba yo con mi esposa de esto y le decía yo tengo un hermano y nos peleamos mucho, mi hermano y yo, cuando éramos niños. Varias veces nos peleamos, pero nunca dije, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy yo era tu hermano. Hoy he renunciado a mi hermandad y nos peleábamos, pero al final de cuentas sabíamos que somos familia. Tengo primos con los que me peleé, tengo familiares con los que a veces discutes, pero siempre está el corazón de que somos familia y no va a haber opción de dejar de serlo. Tengo 7 años de casado, ustedes tienen 2, 3, me imagino que en algún momento han discutido de algo, hasta por el cepillo, la pasta de dientes o algo, pero no fue así como que, mira, si tú no aceptas que el cepillo esté en esta posición y no en esta, hasta aquí se acabó el matrimonio, ¿no? No lo ves la opción de irte porque han formado una comunidad en el matrimonio y entonces así también deberíamos de ver la iglesia, no nomás porque me hicieron algo, no nomás porque hubo injusticias, que claro que las hay, no quiero desvalidarlas, pero la idea sería pues expresar mis opiniones, expresar mis desacuerdos con la idea de que de todos modos pertenezco a esa comunidad, de que todos pertenezco al cuerpo de Cristo. De hecho, hablando, porque una de las preguntas que me llama mucho la atención de que es necesario congregarse, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, no, pues no es necesario congregarte. O sea, yo soy la iglesia de Cristo donde quiera que vaya. Y digo, sí, está bien, tú eres parte de la iglesia de Cristo, pero está la cita que pues todos conocemos en Hebreos 10, ¿no? Que empiezan los versículos 19 diciéndote que, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo, que tienes la capacidad, gracias al sacrificio de Jesús, que puedes entrar a la presencia de Dios, que tienes comunidad con Dios, pero termina diciéndote en 24-25, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Se me hace bien interesante porque ahí te acomoda todo, no te dice, o sea, tú en lo personal tienes la capacidad de poder acercarte al lugar santísimo, a tener comunidad con Dios, pero no significa que puedes dejar, que te conviene dejar de congregarte. Había un hermano con el que yo estuve platicando y me gustó mucho cómo lo puso porque dijo, yo considero que en el matrimonio y en la iglesia es donde terminas siendo transformado para poder parecerte más a Cristo, ¿verdad? O sea, en el matrimonio, viviendo tan cerca con una persona que tiene sus propias costumbres, sus propias maneras de hacer las cosas y tú las tuyas, y que tengan que aprender a acomodarse, a trabajar juntos, ya es un desafío, es un desafío grande para poder acomodarse, que todo tenga un compromise, que tengan amor, sí, y lo que sea. En la congregación se puede hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, se pueden animar el uno al otro, pero también ahí es donde vas a estar topando con algunos hermanos que tienen una manera de pensar diferente a la tuya, donde a final de cuentas no van a acomodarse en todo, pero van a tener que hallar una manera de poder trabajar juntos, de aguantarse, de amarse y de seguir adelante, ¿verdad? Porque de poder ser transformados y de seguir adelante. Porque uno puede decir, no, pues yo no voy a la iglesia porque soy el cuerpo de Cristo, y yo puedo vivir bien a gusto aquí en mi casa y nunca voy a ser transformado porque nunca va a haber nadie que pueda sacar a la luz las cosas que están mal en mí o que puedo yo transformar aquí en mi casa. Yo siempre voy a estar de acuerdo conmigo mismo. Pero si voy a un lugar donde voy a ser transformado
no solamente con las experiencias que yo tenga espirituales con el Señor en el altar, sino con los choques, los roces, pero también el amor de la comunidad, que me animen cuando estoy caído, pero que también me confronten de una manera amorosa cuando estoy mal. Entonces nunca voy a poder ser transformado. El hierro con hierro se forja, ¿no? Uh-huh. Así es. La verdad es que lo que a mí me da a entender es los vínculos que la fe debe de proporcionar deben de ser fuertes, porque no están inspirados en la persona en sí, sino en quien es la cabeza de la iglesia. Yo creo redunda la problemática en esto, en el conocimiento de Cristo, en la necesidad de vivirle, de seguirle, de aprender de su ejemplo y ser un discípulo fiel por la causa de la misión, por todo lo que ya es el sentido de ser iglesia basado en Cristo. Ahora, esto yo lo veo que era el sermón y la carta y los hechos una y otra vez también de la iglesia primitiva. Uh-huh. Y romantizamos mucho con la iglesia primitiva. Alguna vez un líder de jóvenes dijo, ¿qué deseo tienen todos? Y empezó a entrevistar y todos empezamos a decir nuestro deseo, ¿no? Entonces estábamos más jovencillos y pues nuestro deseo era bastante superficial, ¿no? Que mi PlayStation 3 en ese entonces y a lo mejor mi Wii U. El 3, ya llovió. Un Game Boy Color. Sí. Un Tamagotchi. Un Tamagotchi. Ese ni esas. Un Furby. No. Bueno, perdón. Sí, cada para atrás, el Atari, Super Nintendo. Y esta persona, ya como líder, quiso decir su frase, pues, el cierre de la prédica, la gran enseñanza. Ajá. De decir, yo quisiera que volviéramos a los tiempos de la iglesia primitiva. Y yo me casé con eso. Empecé a tener un lente acerca del Nuevo Testamento de que era una iglesia primitiva perfecta. Y aunque leyera lo de Ananías y Zafira, aunque leyera las cartas de Corintios, de Filipenses, de Éfesos, de todas las cartas con problemáticas pastorales, como que no se me quedaba en la mente el hecho de que eran problemas de iglesia, uh-huh. de que eran personas, de que los apóstoles, hasta ellos mismos tenían conflictos de cómo enseñar debidamente las cosas nuevas en Jesús a una comunidad que se iba más para judíos, que se iba más para griegos, y en fin, no le paramos de contar los problemas. Pero esa idea de una iglesia perfecta también arrastran cristianos que esperan ver un resultado igual en este tiempo y jamás hubo tal cosa. Alguna vez escuché que el matrimonio es como algo vivo, ¿no? Que tienes que estarlo cuidando porque es algo vivo, y creo que nuestra relación en la iglesia también es algo vivo. Uh-huh. No podemos añorar el pasado, la iglesia primitiva, decir hay que volver a hacer eso, porque les costó mucho tiempo y les costó muchas cosas pues, para llegar a ser la comunidad que eran. Había clasismo, había racismo, algunos que no querían aceptar al nuevo grupo, hasta para servir las mesas había problemas. Entonces había tantas cosas que yo me recuerdo así como Pablo diciendo, pues ya, el que coma para Dios coma, y el que guarde los días para Dios hágalo, así como, ya, eso está de menos. Y me acuerdo como que pudiera poner las mismas palabras. Yo nací en la iglesia, desde niño soy parte de la iglesia, y así como, bueno, el que quiera bajo eléctrico, pues para Dios quiera bajo eléctrico. Y el que va a meter... el que quiera acordeón. El que quiera meter proyección, porque antes era acetatos. Sí. Y cuando empezó el proyector era también un problema. El que quiera proyector, para Dios quiera proyector. Y el que no, pues no. Y entonces porque seguimos cargando con lo mismo, de estar batallando. Pero la idea, igual que cuando me peleaba con mi hermano, con mis primos, nunca dejar de ser familia. Es resolver nuestros problemas. Y así también debe ser en la iglesia, resolver las inquietudes, las cosas que pasen, pero no había opción de dejar de ser parte de esa comunidad, sino que eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien se va es porque pues, no se enamoró del Señor, porque la comunidad, quiero decir, como que hasta cierto punto es segundo término. O sea, primero estamos ahí por Dios y Él nos va a transformar para ser más como Él. Entonces, cuando todo esto sucede, pues yo me imagino así a Pablo como los pastores del día de hoy, ¿no? De veras nos vamos a pelear por cortinas, de veras nos vamos a pelear por quién le tocó la cocina o el cuidado de los niños. O sea,
son cosas que hasta la fecha siguen pasando, pero a veces no vemos eso de la iglesia primitiva. No vemos ese tipo de errores que tenían, pero nadie se iba, seguían siendo parte de esa comunidad de fe. ¿Por qué? Me imagino, quiero sonar muy bíblico, me imagino que no se iban por la frase de no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Claro. Pues, ¿qué les parece si les digo la tercera parte A ver, del dale. librito? Tenemos reconexiones, que es lo que plantea el autor. Y a mí lo que a lo mejor me hace pensar de primera es, hay un sistema de hacer iglesia, una estructura de hacer iglesia que se adoptó en lo que dicen los estudiosos de la sociedad, que fue la etapa moderna o de la modernidad. Prácticamente el siglo pasado hubo una construcción de estructura del tipo de hacer iglesia a base de instituciones y reglas que aunque fueran rígidas iban a ser aceptadas porque el sentido era hacer comunidad, pero comunidad como con propósito. Yo por hacer el trabajo para beneficiar a todos me bajaba 2 rayitas a lo que yo quisiera y que se haga lo que la mayoría quisiera, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ver a lo mejor en las ideologías políticas que empezaron a salir en la modernidad, en el siglo pasado, comunismo, socialismo, el capitalismo y todas las corrientes políticas y el modo de pensar de la gente. Era como tenemos nuestros ideales, tenemos nuestros principios, somos un grupo unido y vamos a darle, ¿no? ¿Qué tiene que gane menos dinero? Pero esto es capitalismo. Mi compa gana más y yo algún día voy a ganar como él. O el comunismo. Yo no quiero estar como los del capitalismo, pero ya estoy con mis compas bien puesto de acuerdo para que todos ganemos igual. Entonces eran sentidos de comunidad, pero a base de principios. La iglesia como institución se ejerció así. Y creo que es donde empiezan a salir todas estas actitudes que dice, que fueron sobreprotectores, líderes con respuestas superficiales porque no necesitaban hacer mucho rollo, la gente iba a obedecer, anticientífica, represiva, pero lo que no contaban era con el cambio generacional. Las mentes que miraban esos problemas, esas crisis, que empezaban a analizar el pasado o lo que estaba dando como resultado todo ese tipo de pensamiento de hacer institución y que miraban que había problemas gruesos y ya no querían eso. Entonces empezaron a tener dudas, empezaron a buscar otros caminos, a hacer preguntas coherentes de acuerdo a los problemas, pero tenían esta actitud de parte de la institución. ¿Quiere decir que todo lo anterior era malo? No, pero se tenía que hacer un puente. Y el autor dice, ¿cómo hacemos para reconectar un puente de lo viejo con lo nuevo? O viceversa, ¿cómo se entiende por fin a este chamaco que tiene dudas y que es bien respondón y que no le cuadra nada y siempre tiene quejas? ¿Cómo hacemos el puente de su mente a lo que yo sé que es ya una verdad y que sigo sin ningún problema y que me entienda? Esa es una gran pregunta. ¿Ustedes qué opinan de ese puente? ¿Creen que se está logrando o hay algo que ustedes creen que falta? Pues todas las iglesias deberíamos de abrir un TikTok, ¿no? Eso es lo nuevo. Primero que nada. ¿Te imaginas los pastores ahí? No quieren. No, pues es el reto, ¿no? Y creo que hay incluso en nuestras generaciones, incluso formatos como este. No estamos diciendo que venimos con la solución tampoco, ¿no? No estoy diciendo que vengo a decirles cómo se soluciona esto. Pero creo que una de las formas es abriendo estos espacios donde al menos podemos conversar y tratar de llevar. No sé cómo se hace puente. Yo veo que en la iglesia primitiva, pues, veo el caso de Pedro, ¿no? El Señor se lo tiene que llevar y mostrarle a través de una visión, de un sueño, para que pueda aceptar. Vemos el caso de la iglesia escuchar a un Pablo predicar cuando muchos de ellos andaban corriendo porque los querían matar y luego después sentarse a escucharlo predicar. Entonces fue una transición que pues fueron poco a poco, el Señor les fue a través del Espíritu Santo y de los apóstoles de ese tiempo, pues estarlos llevando a hacer ese puente para los gentiles y los judíos y las nuevas generaciones. Y entonces pues creo que ahí sí pues nos toca pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a formar ese puente, porque la verdad no sé cómo. Yo creo que una de las cosas muy importantes es entender la gracia, porque si estoy yo y no están mis amigos,
no es porque algo que yo hice o porque algo que yo tuviera, sino es porque Ajá. por la pura gracia. Creo que es algo muy importante entender qué es la cruz, entender qué es el arrepentimiento y para entonces entender el bautismo y la salvación. Y eso sí es algo que debemos de a lo mejor de puntualizar para que alguien se quede, pero también reconozco que fue por pura gracia que yo estoy aquí sentado comiendo esta conversación y comiendo este delicioso pan con ustedes. Y no solamente por gracia, porque a alguien más le pudiera tocar mi lugar, pero Dios en Dios gracia tuvo oró misericordia. para conmigo. Entonces ahora tú da una respuesta. Sí, lo que dijo él. No, yo sí pienso que, como dijiste, ¿no? El hecho de poder pedir la gracia del Espíritu Santo, no creemos tener todas las respuestas ni sacar un plan para poder llegar a cierta meta. Porque ya si hiciéramos eso, no terminaríamos como decías tú, ¿no? El grupo que hace todo lógico. Pero dentro de todas las cosas está el factor Dios, ¿no? O sea, Dios es el que está obrando, el que está tratando de traer pues, a su pueblo hacia Él. Y en nosotros nos toca llegar a entender la gracia, poner nuestras manos, poner nuestra vida en sus manos, lograr ser transformados y entender la gracia y el amor, porque en realidad eso va a ser lo que transforme todo el mundo. Porque a final de cuentas, aunque se van dolidos, se van con dudas, se van quebrados, ¿verdad? Porque el único lugar donde se pueden sentir llenos va a ser a los pies de Cristo. O sea que tenemos una de ganar. Nosotros tenemos, aparte que llevan unas bases más o menos, pero nosotros, si nos ponemos en las manos de Dios, si dejamos que el Señor obre a través de nosotros, que podamos transmitir en realidad lo que es el amor, el entendimiento, lo que puede ser ven, vamos a platicar, yo quiero escuchar lo que tú piensas, y dejarlos que se desahoguen, que hablen, que puedan vocear sus preguntas, aunque a lo mejor yo no tenga una respuesta, pero simplemente el hecho de que ellos puedan hablarlo, pueda que en ese momento se sientan amados, ¿verdad? Que puedan entender el amor de Cristo, que puedan llegar a decir, ¿sabes qué? Yo tenía esta percepción de la iglesia, o esto es lo que a mí me había pasado antes, pero tú me estás llegando a demostrar que las cosas pueden ser diferentes, ¿verdad? Y así que nos toca, yo creo, pues, seguir teniendo las conversaciones, ponernos en las manos del Señor y pedirle que nos permita llegar a entender o simplemente llegar a escuchar y dejar que Él sea el que esté obrando a través de nuestras vidas, y ojalá y primero Dios podamos acercarlos más hacia Él. Ha habido como una necesidad de recuperar la responsabilidad del individuo para ahora mínimo tener una mente más sobria en la sociedad. Yo estoy viendo a pensantes como Jordan Peterson, como Ben Shapiro, y esas gentes que se animan a hablar frente a doctrinas ideológicas que a lo mejor están contaminando las mentes y están haciendo un grupo de personas resentidas, enojadas, que se creen que no los aceptan ya default, que no los aman, que no pueden tener un espacio en la sociedad. Y una de las palabras, como tú empezabas, que ellos utilizan es, hey, hazte responsable. O sea, tú también eres parte, ¿no? Eso creo que es un pensamiento genuino en el cristianismo y producto de la gracia. Porque la gracia es, Él pagó por mí, no me hago responsable yo de mi salvación, pero algo en mí ha nacido que me permite tomar ahora una actitud diferente. Con esto que entiendo, con esto que siento, con esto que he vivido, con aquel que ha llegado a mi vida. Y es algo que en una conversación sincera, en un alimento de persona a persona, de discípulo a discípulo, se puede lograr a dar, se puede lograr a empezar a darse, a fortalecerse entre la comunidad, pero es cada uno. No fue a lo mejor la historia de Jesús diciéndole a todos en grupo, síganme, sino que
fue por algunos 2 o 1 por separado, donde estaban, sígueme, y después los problemas que cada uno tuvo son narrados y sus propias crisis y resolviéndolas con Jesús y muriendo hasta el final por él. Creo que es un punto que la iglesia siempre ha manejado. Lo lamentable es que el hecho de que se aprenda de la gracia no debe de ser un motivo de que se pierda la gracia como el fundamento de esa responsabilidad o esa capacidad de ahora vivir una nueva vida. Es donde creo que la iglesia cometió el error de pensar que se tenían que tener actitudes obligadas, no golpeadoras, sino impuestas, porque era tan necesario que la iglesia lo hiciera, se le iba a demandar al líder y la autoridad. Y el factor Dios, como dices tú, que está obrando en cada uno de nosotros, a lo mejor se olvidaba y el líder casi quería meterse a la mente y al corazón de la persona y ahorcarlo como Homero a Bart Simpson y decirle ponte las pilas. Y es donde la persona a lo mejor no se le dieron bases, no se pensó en darle bases para que tuviera libertad en Cristo, de manera que con conocimiento, con gracia, con Biblia, con espíritu, pudiera él encontrar el camino adecuado en la gracia, ¿no? Creo que hay muchas... Sí, estaba en la iglesia. Creo que hay muchas formas, y a lo mejor aquí es un punto... Ahí pongan los comentarios si no están de acuerdo conmigo. Creo que hay muchas formas de ver las parábolas. Yo soy de la idea de que hay muchas formas de interpretar las parábolas. Y en la parábola del hijo pródigo tenemos a un hermano que mira... Al que se quedó en casa, mira mal al hermano que regresa. Sí. Y tenemos al hijo pues, que se va. Y el padre no fue por el hijo pródigo... Y el padre tampoco mimó al que se quedó en casa, sino que pues también dice, todo esto es tuyo, ¿por qué estás cagándote? Sí. Entonces creo que en la iglesia hay errores, creo que en la iglesia a veces hemos dañado, creo que los hermanos que nos quedamos criticamos al hijo pródigo que se fue, pero también pues necesitamos saber que la responsabilidad que hay en el hijo pródigo, él se dio cuenta de repente un día dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre pues los jornaleros viven mucho mejor. Entonces él regresa a casa. Y con esto quiero decirles a la persona que está escuchando esto, que tal vez ya se fue, que nuestro Padre sigue esperando con los brazos abiertos, incluso si el hermano no sabe tratar al hijo pródigo. Uh-huh. Incluso si el hermano no sabe cómo mostrar esa gracia, esa justicia, el Padre siempre espera al hijo. Ahorita que todavía hay gracia, también eso es importante aclarar. Ahorita que todavía hay gracia, ya en poco tiempo tal vez no la haya, pero ahorita todavía se puede. Ahorita todavía el Padre está de amoroso, con los brazos abiertos, esperándonos para perdonar al que lo quiera. Pero pues, repetimos, incluso si hay errores en la iglesia, yo creo que Dios vale mucho más que la gente, que las instituciones, que la forma de utilizarse. Yo creo que Dios es mucho más y no hay nada en este mundo que se compare por conocerle. Entonces, hay que buscar ser parte de la iglesia de Cristo. Dios, de Cristo. Porque así como lo habías dicho antes, ¿no? Que si está en esta iglesia es porque se lo reveló Dios, pero si lo escuchó en otra iglesia es porque se lo reveló el diablo, ¿verdad? Sí. Es llegar a entender también que la iglesia de Cristo no necesariamente significa la iglesia donde estuviste o donde estás, ¿verdad? O sea, dentro de la misma iglesia de Cristo se pueden separar en diferentes iglesias. Y simplemente el hecho de no estar demonizing o estar hablando mal de aquel que a lo mejor tuvo que ir a buscar su camino, a lo mejor en otra iglesia que está hablando de la palabra de Dios y que lo está impulsando a crecer, o que tiene un lugar donde puede crecer en su ministerio, no significa que se esté perdiendo. ¿Ya? Si no está en mi iglesia, no significa que a lo mejor esté en el mundo, sino que a lo mejor fue a trabajar o se le dio la oportunidad de trabajar en algún otro lado. Uh-huh. Eso del hijo pródigo es una muy buena parábola que contrasta con la que mucho se quiere utilizar para el que tiene una actitud desertora de la iglesia y espera a que el Señor, el pastor, el hermano vayan y lo rescaten y él no tenga que hacer nada de su parte. Como es la parábola de las 100 ovejas. Uh-huh. Oveja perdida se es una sola vez. Ajá. Ya después ya no se puede volver a ser oveja. y que deja las 99 y las cantan.
y esperan a un pastor superhéroe que vaya por colinas y valles y como Superman salvando una y otra vez a Ciudad Metrópolis. Y así dándose el tiro con el diablo en el monte. Que es un memazo que me está gustando un montón. Pero es esta actitud desertora, victimaria, que espera que alguien más haga la labor por ti. Todos tenemos la conciencia, como dice Pedro, renovada en Cristo, que si bien no quita la mancha del pecado y la concupiscencia con la que cargamos, nos hace tener actitudes hacia buenas obras, inclinaciones hacia buenas obras, entendimiento renovado de la verdad, de la realidad y una fuerza sobrenatural que nos ayuda a finalmente poder hacer el bien. No la carne que solamente nos inclina hacia el mal. Entonces, no sostenerse de esa palabra hace dar a entender que hay un muy pobre conocimiento bíblico en el hermano que está desertando por cualquier cosa, que está queriendo salir, amenazando con irse, o hay una actitud que también ya cínicamente, como personas que somos, hombres que queremos siempre justificarnos en nuestra maldad, se quiere tomar. Y donde no me quiero hacer responsable, donde sentiría yo que Dios me da mucha gracia y mucho amor y debería de ser siempre solo esa parte del sentimiento, y cuando haya disciplina, cuando haya necesidad de entender las cosas según la visión de Dios, no tenga que yo estar forzado hacia eso. Puedo irme y Dios mismo me puede rescatar, o algún hermano campeón ahí me puede ir a visitar y ayudar. Lo estaba esperando. Esta parte lo estabas esperando. esperando. Yo creo que si leen Lucas 15 o en Mateo, ¿dónde está la oveja perdida? Mateo, es fácil como buscarlo en Google. Por eso está la oveja, la moneda y el hijo pródigo. No se vale ser oveja siempre. Hay veces que nos toca ser moneda, o a veces que nos toca ser el hijo pródigo. Sí. Y ya a los últimos nos toca también ser el hermano injusto, ¿no? Entonces, ese es mi aporte. Y la otra cosa es que yo rescato mucho, y cuando oro por alguien que tal vez no está en el camino de la fe, me pongo a pensar en cuando Pedro niega a Jesús, y Jesús le dice: oye, pues el enemigo me ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Y lo dice: y cuando vuelvas puedas fortalecer a tus hermanos. Y yo me quedo mucho con esa parte de que el Señor ya sabía que iba a volver. Y entonces a todos aquellos, porque repito, nací en la iglesia, pero no todo el tiempo fui parte de la iglesia. Y yo creo que en mi caso muy específico se cumplió esa promesa de que cuando vuelvas puedas fortalecer a tus hermanos. Veo a veces fotos donde estaban muchos de mis amigos que estaban en la iglesia, y los añoro y me pongo a orar. Digo, sé que si Dios, la gracia está ahí, pero sé que si ellos entienden lo que Dios quiere hacer en sus vidas, pues cuando vuelvan sé que van a ser de bendición también para los otros. Bueno, los dejé callados. Podemos pasar suave, al altar. Podemos pasar al altar. Es momento de levantar nuestras manos. Y aquí me voy a atrever. Y es uno de los episodios del podcast. Ya lo traes planeada ya. Por eso salió tan natural, porque es un episodio del podcast. Ahí lo encuentran, cuando vuelva se llama. Ahí en el video le pones el link, ahí en esos minutos. Podemos censurarlo, pero no le vamos a hacer la maldad. Josué, bueno, para mí esto ha sido un tema bastante, pues bien planteado de parte de nuestras experiencias. Lo que nos alcanza en conocimiento y en experiencia lo hemos tratado de aportar, y el fin pues no es a lo mejor dar todas las razones del mundo del por qué esta problemática sucede y cuáles son las respuestas desde nuestra perspectiva, sino simple y sencillamente compartir esta conversación, esta plática, este pan, para que podamos meditar en el tema. Es mucho más allá de lo que a veces nuestros sentimientos nos dicen, es mucho más allá de lo que nuestra pues insistencia, perseverancia en la palabra de Dios nos da. A veces hay que saber medir cuando estamos cortos en entender la voluntad de Dios, en entender las razones por las que estamos aquí, y quisiéramos dar esa conciencia. ¿Por qué? Porque así como Elí acabo de decir que lo vivió, en lo personal yo también, y creo que Josué Yo vengo del mundo. podría decir lo mismo. Chavalones, bueno,
Josué, porque aquí ya nos pegó una ministradota. Eli. ¿Algunas palabras finales para cerrar el podcast? No, pues ya, así lo dejamos. Dios los Que bendiga. se quede con las finales, ya. Sí, No, tiene el no, buen no. cierre. No, ese es de ustedes, no sean así. Este podcast es suyo. Ya me doñé, pero pues ni Ya, modo. perdón. No tengo nada yo por el momento. Pudimos hablar suficiente. Sí. Es lo, Los voy a es lo administrar. bueno. Sí. Ahorita que apaguemos el video, los voy a... Pues bueno, muchas gracias una vez más por escucharnos, por estar aquí. La verdad que si alguien tiene un sabroso pan que compartirnos, literal, ya ven, aquí en la mesa sí cumplimos y está. Anímense, mándenlos, los promocionamos, en serio, y pues vamos a decir que está bien rico. Aunque a lo mejor ese día no sea el mejor. Pero nos conviene. Bueno, es un gusto. Dios les bendiga. Eli, Dios te pague. Dios los bendiga. Muchas Gracias gracias por por la estar invitación. aquí. Sorry que me adueñé, pero... Ya. muchas gracias. Ya no Peca vuelvo. más de Ya no humildad. vuelvo. Y Josué, de nuevo, gracias por acompañarme. Dios les bendiga a todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias.